Hola, bienvenidos a RecNet. En este segundo video vamos a hablar sobre lo que es una red Ethernet. Si ustedes recuerdan, en el primer video vimos lo que es una red Soho, una red Enterprise, incluso vimos lo que es un cuadro comparativo de la IEEE sobre las velocidades, el nombre informal que reciben, el nombre formal que les da la IEEE e incluso la velocidad y distancia. Ahora bien, nosotros vamos a ver, continuando con lo que es el Ethernet, vamos a hablar sobre lo que es a nivel de capa física, a nivel de capa de enlace. Primero vamos a ver la capa física, en este caso vamos a ver el pinout o configuración. Nosotros nos vamos a estar basando esos pinout en lo que es el cable UTP. El UTP vamos a ver en este primer ejemplo lo que es el 10 base T y el 100 base T. ¿Por qué vamos a ver esos dos juntos? Porque si ustedes se fijan, un conector está compuesto de 8 cables y están agrupados en pares, por lo tanto nos da 4 pares, y lo que es el 10 y el 100 base T únicamente utilizan 2 pares de los 4 que tiene el conector. Algo importante que mencionar antes de empezar, por ejemplo, es que la NIC, lo que es el router e incluso lo que es el access point, todos estos, lo que es la transmisión lo van a realizar por el pin 1 y el pin 2, y lo que es la recepción por el pin 3 y el pin 6. En cuanto a los dispositivos que son por ejemplo el switch y el hub, lo que es la transmisión lo hacen por el 3 y el 6, y lo que es la recepción lo realizan por el 1 y el 2. Así es como de manera lógica funcionan sus conectores cuando transmiten y reciben, qué pines son los que utilizan. Ahora, los tipos de pinout que existen para un cable UTP son dos, que son estos de aquí, que es el straight throat, o lo que nosotros conocemos como un cable punto a punto, y la otra configuración es el crossover, o lo que nosotros conocemos como un cable cruzado. Este diagrama que tengo aquí ahorita este corresponde a lo que es un punto a punto o un straight throat, y la configuración prácticamente viene siendo, como el nombre lo indica, punto a punto, que viene siendo el pin 1 con el pin 1 del otro extremo, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 6 con el 6. Los demás pines no son utilizados, pero no quiere esto indicar que los cables no se pongan. Si van en el conector, van los 8 hilos, simplemente que el 10 y el 100 base T no hace uso de ellos. Ahora bien, supongamos que de este lado yo tengo mi NIC y aquí yo tengo un switch. Están conectados ambos con su conector y el puerto correspondiente. Cuando la NIC va a transmitir algo al switch, utiliza, como de acuerdo a lo que tenemos aquí arriba, utiliza el 1 y el 2 para la transmisión. Entonces el switch, cuando va a recibir esa transmisión que realiza la NIC, la va a recibir por lo que es la 1 y 2. Ya ven, ahora ya tiene lógica. ¿Por qué estos dispositivos transmiten por el pin 1 y 2? ¿Y por qué el switch recibe por el 1 y el 2? Ahora, cuando el switch le va a transmitir algo a lo que es la NIC, utiliza, según aquí, lo que tenemos acá arriba, el 3 y el 6. Es el 3, el C6 va a transmitir. Toda esta información va a estar viajando y la va a recibir la NIC en el pin 3 y el pin 6, lo que es la recepción. De esta manera ya tenemos lo que es el circuito que mencionábamos en el video anterior, y ya se puede realizar lo que es la transmisión y la recepción con un cable, configurando lo que es el straight throat o punto a punto. Esta configuración se va a estar utilizando siempre y cuando vayamos a comunicar lo que es una NIC con un switch o un hub, un router con un switch y el hub, o incluso lo que es el AP con el switch. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros queremos comunicar o conectar más bien lo que es nuestra computadora a un router, o conectar la computadora directamente a la AP? Ambos, si se dan cuenta, utilizan la misma lógica. Ambos van a estar transmitiendo en el 1 y el 2 y van a estar recibiendo en el 3 y el 6. Entonces prácticamente no se va a poder establecer lo que es el link
y la comunicación pues no se daría porque no hay un circuito que se forme. Es para eso que existe lo que es el crossover o cable cruzado. Ahorita vamos a borrar esta parte de aquí para tener bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo y cómo es la configuración de lo que es un crossover. Este diagrama que tenemos ahora aquí corresponde a lo que es una configuración de un cable cruzado. Suponiendo que tengo la NIC y ahora tengo aquí un router y yo quiero conectarlos porque a lo mejor voy a hacer una configuración o algo por el estilo, entonces requiero utilizar una configuración de crossover en donde la configuración viene siendo el pin 1, que es de transmisión, lo voy a estar mandando a lo que es el pin 3, que es recepción. El 2 va con el 6 y ahora, por ejemplo, para lo que es el recepción, el 3 va a ir con el 1 del otro lado, que viene siendo de transmisión, y el 6 lo va a enviar al 2, que es transmisión. Si se dan cuenta, aquí está la lógica. Lo que hizo fue cruzar, como el nombre lo indica, los pines para que pueda existir esa comunicación. Para que sea más claro, por ejemplo, el 1 aquí va con el 3, el 2 va con el 6, aquí este 1 lo cruza con el 3 y el 2 lo va a cruzar con lo que es el 6. Es por eso que se le conoce como un crossover, de tal manera que cuando la NIC que esté haciendo la transmisión utilizando el puerto 1 y 2 lo puede recibir el router a través del puerto 3 y 6, y de igual manera cuando el router quiere hacer una transmisión, la NIC lo puede recibir a través del 3 y 6. De esta manera ya tenemos nosotros la manera de poder comunicarnos, creamos un circuito y ya podemos pues establecer la comunicación. Estos ejemplos que acabamos de ver son muy importantes, sobre todo estos de aquí arriba. Se los tienen que aprender porque pueden hacerles preguntas en el examen que a lo mejor les digan el router, ¿qué pines utiliza para la parte de transmisión? Pues ustedes ya saben que son el 1 y el 2, o les pueden preguntar a lo mejor qué tipo de configuración de cable utiliza el switch para poder comunicarse con otro switch, o qué tipo de cable va a utilizar cuando se comunica un switch con una NIC. Entonces ya saben, aquí la clave está cuando se van a comunicar un dispositivo con diferente configuración o lógica de transmisión, en este caso puede ser un switch o un hub, van a utilizar lo que es el straight drop, que es el punto a punto. Cuando se van a comunicar con dispositivos que utilicen la misma lógica de transmisión, entonces van a utilizar lo que es el crossover. Por ejemplo, a lo mejor si va a comunicarse un switch con un switch, pues tiene que ser un crossover. Si se va a comunicar una P con una NIC, tiene que ser un crossover. Si es una NIC con un switch, entonces es un straight route, que es la manera como se va a estar haciendo esta configuración. Bueno, visto esos comentarios, ahora viene la parte interesante. Vamos a ver un pequeño ejercicio, simplemente aplicando lo que ya hemos visto ahorita, que es un diagrama muy fácil, simplemente para que se den cuenta de lo que pueden incluso el preguntarles en el examen. Aquí tenemos una red que es muy fácil. A lo mejor en esta red nos puede venir el que tengamos que especificar qué tipo de cable vamos a utilizar de acuerdo a las conexiones que tenemos aquí. A lo que nosotros ya vimos y que tenemos aquí arriba, por ejemplo, cuando se trata de una computadora que es la NIC y la vamos a conectar en un switch, ¿qué tipo de cable vamos a utilizar? Como les mencioné, son de diferente lógica la transmisión y recepción, entonces vamos a utilizar lo que es un straight route. Entonces, de esta computadora a este switch, igual vamos a utilizar lo que es un straight route. Cuando es de un switch a otro switch, como utilizan la misma lógica, entonces necesitamos de un crossover para que pueda realizar el circuito. Un crossover de switch a switch igual es un crossover porque son mismos dispositivos. Ese lado igual va a ser un crossover. Aquí ya sabemos que de una computadora a un switch va a ser un straight route. De un switch a un router, el router utiliza para transmitir 1 y 2 y el switch para
transmitir el 3 y 6 no son iguales, entonces vamos a utilizar lo que es un straight route. Aquí les va un tip, y a lo mejor algunos de ustedes ya habrá experimentado de que han conectado una computadora a un router y ese cable es un punto a punto y sin embargo el link se establece. Y entonces dirán, bueno, de acuerdo a lo que me dijo Eri, pues esto no tiene lógica, porque se supone que si son dispositivos que utilicen la misma lógica para transmitir y recibir, pues no se tiene que establecer el link. Pero hay algunos dispositivos que tienen un feature o una característica que permite el que se pueda realizar ese link. Esta característica que tienen algunos equipos se conoce como auto M es auto MDIX, perdón, así no me acordaba, es auto MDIX, y lo que permite hacer este feature es prácticamente el de cuando ustedes conectan a lo mejor una computadora. Vamos a poner aquí rápidamente una computadora, la conectamos a un router y utilizamos lo que es un cable straight route. Esta característica lo que va a realizar es detectar que no es el cable correcto, y lo que hace ahí es una configuración lógica de tal manera que permite establecer el link y se levante y ya crea lo que es el circuito. Este simplemente es como conocimiento general, algunos dispositivos ya lo tienen. Y bueno, este es todo lo que hemos visto aquí para la parte de lo que viene siendo la capa física. Vamos a continuar con la segunda parte. En este caso nos toca lo que es la capa de enlace, que es el segundo punto. Aquí ya tengo preparado lo que es el slice para lo que es la capa 2, en este caso la Ethernet estándar. Esta imagen que tenemos aquí prácticamente representa lo que es un Ethernet frames. Aquí vamos a especificar esta parte hasta aquí, representa lo que es el header. La parte que tenemos aquí es el trailer, y todo lo que tenemos aquí, perdón, aquí viene siendo los datos que están encapsulados. Si ustedes se dan cuenta, ya en el diagrama ya está especificado los campos con los valores y la longitud. La longitud son en bytes. Entonces, lo que es la cabecera prácticamente está conformado por estos campos. Vamos a hablar primero que es el preámbulo, que está compuesto por una longitud de 7 bytes. El preámbulo lo que hace es una función de sincronización. El segundo campo que aparece aquí, que es el SFD o el Start Frame Delimiter, es de un byte. Y aunque parezca muy simple, prácticamente lo que hace este campo es el indicar que el siguiente valor que ya viene es la MAC destino. El tercer campo y el cuarto, que son el destino y el source, hacen referencia a lo que es la MAC address. Ambos son de 6 bytes. El campo type, con una longitud de 2 bytes, estamos hablando o especifica el protocolo que va a ser utilizado, en este caso, que puede ser IP versión 4 o IP versión 6. Los datos y el path pues son los datos que están encapsulados. El valor mínimo que puede haber es de 46 bytes y el máximo de 1500 bytes. En lo que respecta, por ejemplo, a 802.3 Ethernet Framework, como les mencioné ahorita, el valor mínimo es de 46 y el máximo de 1500. Ahora bien, si nos vamos a nivel de capa 3, este 1500, por ejemplo, lo vamos a estar viendo mucho en lo que es la MTU o el Maximum Transmit Unit o unidad de transmisión máxima, en la cual especifica que es de 1500. Esto es a nivel de capa 3. En el último campo que tenemos aquí, que es el FCS o el Frame Check Sequencing, este campo es de 4 bytes y ahí lo que tiene es un mecanismo para detección de errores. Vamos a hablar un poquito más sobre él adelante. Primero nos vamos a enfocar en estos dos, que es el destino y el source, perdón, el origen de la MAC address. La pregunta aquí sería, ¿cómo está compuesta una MAC address? Una MAC address, su longitud viene siendo de 48 bits, suponiendo que aquí tenemos nuestra MAC address
de 48 bits. Ahora bien, la MAC address tiene que ser una dirección única para cada interfaz. Al ser una dirección única, pues prácticamente estamos hablando de que es una unicast, ya que esa dirección MAC address no tiene que repetirse en ningún otro dispositivo o interfaz. Entonces, imagínense ustedes el problema que existiría si los vendors hicieran sus MAC address nada más porque se les ocurriera, sin ninguna restricción o más bien o algún orden. Entonces imagínense el caos, porque puede existir que a lo mejor un vendor, en este caso Cisco, pueda crear una MAC address que pueda ser idéntica a la que tenga IBM, y entonces habría muchos choques en cuanto a las MAC address. Entonces es aquí donde entra en juego lo que es la OUI que aparece aquí arriba. Este organismo prácticamente lo que hace es que les indica, bueno, si son 48 bits, vamos a partir esa dirección MAC address y los primeros 24 bits se los va a otorgar lo que es la OUI. Los otros 24 bits de la MAC address van a ser creados por el vendor, de tal manera que ahora ya existe un control. O sea, ya no va a poder existir el que una MAC address se repita, sino que aquí ya la OUI va a llevar ese control. Él le va a asignar, por ejemplo, a Cisco, le va a asignar, suponiendo, ¿no? un ejemplo, que a lo mejor de la 0001 le asigne hasta lo que es la dirección de. Entonces, esos valores o este rango de valores que tenemos aquí se los va a otorgar a los primeros 24 bits, y posteriormente Cisco entonces sí ya va a crear los últimos 24 bits, y ya para que asigne a los que son sus equipos, que es como va a estar creado. De esta manera, como les venía comentando, pues ya va a existir un orden y las MAC address pues ya no van a poder duplicarse. Las MAC address se representan en un formato hexadecimal, y por ejemplo lo más clásico, si ustedes se van al DOS de su computadora y le dan lo que es un ipconfig diagonal all, van a ver que su MAC address aparece por ejemplo como 00 AFDD00 hasta tener 12 dígitos. Esto mayormente así aparece en las computadoras. Cisco utiliza un formato que esos 12 dígitos los agrupa en 3 grupos de A4. Entonces prácticamente Cisco lo que haría es poner así, por ejemplo, 00, un punto, 0, 0, 0, otro punto, 0, 0, 0, otro punto. De tal manera que tiene igual los 12 dígitos. Es la manera como ustedes van a estar viéndolos, las MAC address en los equipos Cisco, agrupados en 4 dígitos en 3 grupos. Bueno, ahora que conocemos esto, que son 12 dígitos, volviendo a este ejemplo, entonces prácticamente aquí estamos hablando de bits, que son 24 que lo segmentan, y si hablamos en formato de hexadecimal, estamos hablando que van a ser 6 hexadecimal, y aquí igual son 6, que es como lo va a estar organizando la OUI. Había mencionado hace un momento que las direcciones son únicas, pero también existen direcciones que son broadcast, direcciones multicast. Cuando hablamos, por ejemplo, de una dirección broadcast, prácticamente es cuando se envía frames hacia todos los dispositivos que conforman, por ejemplo, la LAN. Entonces, estas direcciones broadcast, por lo regular, están conformadas, por ejemplo, lo que es una punto. Esto ya viene siendo una dirección broadcast que tenemos aquí. La dirección multicast. Una dirección multicast hace referencia cuando un frame se envía hacia un conjunto de dispositivos o de hosts que lo van a recibir, y a lo mejor esos dispositivos pueden ser que lo copien y lo vuelvan a forwardear. Entonces esa es una dirección multicast en la cual va hacia un grupo de dispositivos los cuales van a recibirlo.
Entonces tenemos aquí, hay que acordarse bien que existen direcciones únicas, tenemos direcciones broadcast y tenemos direcciones multicast, que esto igual es muy importante el saberlo a nivel de capa 2. Ok, bueno, vamos a limpiar un poquito acá para poder seguir explicando. Ahora el siguiente punto que vamos a estar aquí hablando nosotros, en el campo que sigue de tipo, ya habíamos mencionado que en el tipo prácticamente se va a especificar el protocolo que va a tener. En este caso, los frames pueden especificar aquí lo que es si va a ser IP versión 4 o IP versión 6, que es como va a estar viajando. Entonces, cuando vaya nuestro frame, perdón, este es el header y este es el trailer. Aquí va a ir, por ejemplo, suponiendo que va el tipo, va a ir especificado si va a ser IP versión 4 o a lo mejor va a ser IP versión 6, que es como se va a estar enviando. Esta parte de aquí que tenemos el frame check sequence, la función que realiza es prácticamente el detectar errores, no los va a corregir. Lo que es la corrección de errores la van a hacer las capas superiores. En este caso, a nivel de capa 2 únicamente es detectar si durante la transmisión del frame hubo algún error, y posteriormente las capas superiores se van a encargar de recuperar, lo que es una recuperación de error para que se le vuelva a retransmitir el frame nuevamente. Entonces, cuando hablamos de un FCS, también vamos a ponerlo aquí. Cuando hablamos de un frame change sequence, hay que hacer referencia a lo que es un CRC. Un CRC prácticamente es una comprobación de redundancia cíclica. Entonces, él es el que va a hacer la detección de errores, pero no la va a corregir. Como mencioné hace un momento, la corrección la van a hacer las capas superiores. Ok, bueno, hasta aquí ya tenemos lo que es el frame Ethernet. Ya hablamos sobre los campos con los cuales se conforman. Vamos a borrar aquí y vamos a ver. Aquí tenemos un diagrama en donde a lo mejor de este lado tenemos un frame. Vemos que este es el header, este es el trailer, y aquí va a contener todo lo que son los datos. Y dentro de estos datos tenemos lo que es la MAC address source, que es donde fue originado, y también lo que es la MAC address destino. Suponiendo que la MAC address destino que estamos buscando, vamos a utilizar nada más 4 valores. Es esta máquina igual, que se llama así. Entonces, lo que hace la NIC, va a enviar el frame Ethernet al switch. El switch va a revisar lo que es su tabla de MAC address y va a saber por qué puerto la va a reenviar, y ese se la va a estar pasando al siguiente switch. El switch 2 lo va a recibir y nuevamente va a consultar su tabla de MAC address, y entonces, de acuerdo al destino que tiene especificado este frames, sabe que la va a lo mejor por el puerto 0 diagonal 1 se encuentra esa máquina con esa MAC address, y entonces se la va a hacer llegar. Todo este proceso de aquí también hay unos conceptos muy importantes que hay que ver. Lo que es el concepto de full duplex y el otro viene siendo el half duplex. Cuando hablamos de, por ejemplo, de un half duplex, prácticamente estamos haciendo referencia a que el puerto únicamente puede enviar o recibir, no puede realizar las dos funciones al mismo tiempo. Entonces es por eso que se llama half duplex. Si el puerto estuviera configurado por full duplex, lo que realiza es que puede enviar y recibir al mismo tiempo. Entonces eso es importante que lo recuerden. Estos dos términos, full duplex, acuérdense que pueden enviar y recibir al mismo tiempo. Half duplex, únicamente uno a la vez, o envían o reciben. Entonces, una práctica recomendada
si su NIC tiene soporte de full duplex y el switch igual tiene soporte de full duplex, pues es configurar ese enlace en full duplex, y también utilizar, por ejemplo, 100 megas. Lo mismo aquí, se recomienda utilizar un full duplex y a 100 megas. 100 megas hablando, por ejemplo, de lo que es 10 base T y 100 base T. Es lo que se recomienda en una configuración de este tipo. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, hablando del half duplex? Quizás no tengamos un switch y lo que tenemos es únicamente lo que es un hub. Acuérdense que un hub no consulta la MAC address para hacer el forwardeo, y únicamente un hub por lo regular funciona en half duplex. Por lo tanto, un hub solamente puede enviar o recibir al mismo tiempo. Ahora, suponiendo que esta máquina está conectada a un puerto de aquí, y esta otra máquina igual va a un puerto, pero además tengo otra computadora que va a otro puerto del hub, y estas dos máquinas quieren transmitir hacia esta máquina. Vamos a ponerle aquí la A, B y C. B y C quieren enviar un frames o un paquete a lo que es la máquina A. En este caso el hub, como trabaja solamente a lo que es half duplex, únicamente se puede realizar lo que es el enviar o recibir al mismo tiempo. Suponiendo que ambas máquinas empiezan a transmitir al mismo tiempo, lo que va a ocurrir cuando lleguen aquí y las dos van al mismo destino es que, por ejemplo, aquí los frames, va a haber un choque, y a este choque se le conoce como colisión. Esta colisión se debe porque no están sincronizándose para poder enviar y transmitir en un mismo medio. Entonces, como ambos están queriendo enviar al mismo tiempo, entonces ya empieza a haber una colisión de paquetes o de frames. Entonces, para solucionar este problema de que cuando dos dispositivos querían transmitir al mismo tiempo y existía una colisión, fue entonces que crearon lo que se conoce como un CSMA diagonal CD. Ese término significa Carrier Sense Multiple Access with Collision Detections. Esto es muy importante, igual que se lo aprendan, que es el mecanismo con el cual van a detectar colisiones. Entonces, prácticamente en hablando del hub, lo que se hace para evitar las colisiones es utilizar un mecanismo que va a estar, por ejemplo, escuchando. Antes de transmitir, primero va a escuchar el medio para saber si algún otro dispositivo o computadora está transmitiendo. Si, por ejemplo, la B está transmitiendo y C quiere enviar, primero va a escuchar, y si ya hay una transmisión, entonces él se va a esperar hasta que B ya finalice. Nuevamente va a intentar enviar, pero va a escuchar antes, y si no hay ninguna transmisión, entonces se realiza su envío. En dado caso de que exista una colisión, prácticamente a través de lo que es el CSMA CD, se va a enviar lo que es una señal que se conoce como jam. El jam prácticamente lo que hace es enviar una señal, tanto en este caso sería B como C, indicándoles que se detengan, y va a activar lo que es un random, lo cual es un tiempo aleatorio para que vuelvan a transmitir. Entonces, de tal manera que utilizando ese jam, tanto B como C van a activar lo que es el random, y posteriormente, ya que ese random se acabe, entonces van a volver otra vez a escuchar el medio para ver si ya pueden transmitir, o se tienen que volver otra vez a esperar utilizando otra vez el random. Y prácticamente es así como funciona lo que es el Ethernet estándar a nivel de capa 2. Y pues eso es todo lo que vamos a ver en este video. Yo espero que toda la información que se les ha puesto en este video les sea de gran utilidad, y solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios, y nos estamos viendo en